Segundo, los caracteres originales. 1. Realidad ecológica y mapas mentales. Oriente Próximo, en su acepción más reducida, que es la de este libro, tiene una extensión de unos 2 millones de kilómetros cuadrados, poco menos que Europa Occidental. Se trata, pues, de un área relativamente restringida y muy compacta. No obstante, esta área se caracteriza por su variedad, acentuada por el relieve y los tipos de suelo, las precipitaciones y el clima, la vegetación y la habitabilidad. El relieve llega a 3.500 y 4.000 metros en el Taurus, el Ponto y los Zagros y sobrepasa los 5.000 metros en Armenia, Ararat, mientras la depresión del Mar Muerto, menos 395 metros bajo el nivel del mar, es la más profunda del mundo. Se suceden las cordilleras, las llanuras aluviales y a veces los desiertos. Del régimen pluvial mediterráneo se pasa rápidamente al clima estepario del desierto siro-arábigo o al clima de alta montaña. Grandes ríos como el Tigris y el Éufrates atraviesan zonas que, si no fuera por sus aguas, estarían condenadas a una aridez casi total. Hay zonas de gran concentración demográfica en estrecho contacto con otras casi despobladas. Para dar una imagen simplificada de Oriente Próximo, se suele hablar del creciente fértil, un semicírculo de tierras fértiles de regadío adecuadas para el asentamiento agrícola y urbano. Se extiende desde Palestina hasta Mesopotamia, limitando al sur por el cóncavo con el desierto siro-arábigo y al norte por el lado convexo con las tierras altas anatólicas, armenias e iraníes. Pero si se observa con más detalle, la realidad es más compleja y el entremezclamiento de las distintas zonas ecológicas está mucho más articulado. Las tierras altas están surcadas por cuencas que reproducen en pequeño los caracteres del creciente fértil y las tierras de regadío están interrumpidas por cordilleras menores y franjas desérticas. Las propias mesetas áridas están jalonadas de oasis y surcadas por los wadis. La discontinuidad ambiental es un rasgo estructural de Oriente Próximo y un dato importante desde el punto de vista histórico porque supone que regiones con recursos y vocaciones distintas están entremezcladas y en estrecho contacto. Para comprender esta red de relaciones se utilizan los conceptos de punto nodal, frontera y nicho. El punto nodal es la soldadura de dos zonas distintas. A través de él pasan en ambas direcciones experiencias y productos, hombres y tecnologías, elaboraciones acordes con los caracteres de las zonas respectivas y que faltan en las adyacentes. Por lo general, este paso implica un cambio en los códigos expresivos y de valores, con un efecto de fecundación recíproca, de comparación y ajuste de los resultados, que tanto ha contribuido a la evolución de las comunidades humanas desde las fases más antiguas. A veces los fenómenos facilitados por el punto nodal provocan un desplazamiento físico de los núcleos humanos. Un caso típico es la transhumancia de los pastores que aprovechan los puntos nodales de tipo montaña-llanura o de tipo valle de regadío, estepa árida. Pero más a menudo los grupos humanos, aun siendo estables, sacan provecho a su ubicación junto al punto nodal mediante un acceso privilegiado a recursos variados y complementarios. El hecho de que los puntos nodales sean múltiples y cercanos unos a otros mantiene un fuerte dinamismo cultural en toda la región de Oriente Próximo. El concepto de frontera es distinto, tiene caracteres más históricos culturales que ecológicos, más de imagen que de realidad. La zona fronteriza es la marginal y terminal de un núcleo cultural determinado, al otro lado de la cual, según los miembros de la comunidad interior, está la nada, el vacío, o bien lo radicalmente distinto, y por lo general inferior. El territorio apetecible para la explotación de materias primas mediante el intercambio desigual hasta llegar a formas de conquista militar y expansión imperial.
Mientras el punto nodal es biunívoco, la frontera es de una dirección, es un punto de vista. Y mientras el punto nodal tiende a ser estable, al hallarse integrado en los caracteres físicos y económicos, la frontera tiende a ser móvil, objeto de una propulsión hacia adelante si el núcleo central es fuerte, pero también de violación y colapso si las fuerzas caóticas exteriores hacen que su mayor movilidad y número prevalezcan sobre la calidad y estabilidad del país central. Pero incluso dentro de este puede haber fronteras interiores, que por los avatares históricos se van convirtiendo en fronteras invisibles. Estas fronteras no se pueden trazar en un mapa, no tienen rasgos físicos apreciables, pero se encuentran en la diversidad cultural. Fronteras lingüísticas o religiosas, de modos de producción y modos de vida, de ideologías políticas y de estructuras familiares y sociales. El concepto de nicho ecológico y cultural es opuesto. Subraya el valor de ciertas zonas compactas y coherentes, delimitadas por puntos nodales más o menos próximos y protegidas del medio que las rodea, de tal forma que desarrollan al máximo sus posibilidades productivas y organizativas. El nicho puede ser pequeño, un valle entre montañas, un oasis, tan pequeño que en las dimensiones de los fenómenos económicos e históricos a los que hoy estamos acostumbrados, no podría desempeñar ninguna función autónoma y específica. Pero conviene recordar que la dimensión de los fenómenos del Oriente Próximo protohistórico y de la historia preclásica es muy reducida. Las concentraciones humanas, la acumulación de excedentes, la ordenación territorial, las competencias artesanales y los contactos comerciales pueden tener un papel históricamente relevante, aunque estén circunscritos a ámbitos cuantitativos muy modestos. Por eso, un nicho pequeño pero bien resguardado y con buenos puntos nodales puede ser un polo de desarrollo bastante eficaz, más que otro nicho mayor pero más disgregado. En cambio, este último tendrá un papel destacado cuando la red de comunicaciones sea más eficaz, la población más compacta y las necesidades de recursos exteriores se hayan agudizado. Así pues, las dimensiones óptimas de un nicho varían en función de las condiciones históricas. El pequeño oasis de Jericó es un nicho óptimo para la dimensión de los fenómenos del Neolítico, mientras que en la Edad del Hierro cobra sentido un nicho como Asiria, que incluye muchas ciudades. Oriente Próximo, con esta articulación interna y externa por nichos, alcanza una complejidad que, por un lado, permite dar razón de la pluralidad de las estrategias de desarrollo, del mudable cuadro político, del constante intercambio cultural, como se verá con detalle en el tratamiento histórico. Pero, por otro, corre riesgo, por lo menos con una apreciación rápida y desenfocada, de convertirse en un caos inextricable. Entonces interviene necesariamente un proceso de simplificación de la imagen, que resulta aceptable y vigoroso, es decir, esclarecedor, en la medida en que logra explicar el mayor número posible de fenómenos históricos. Los propios protagonistas antiguos de la historia propusieron y aplicaron este tipo de simplificaciones ideológicas de la complejidad real, creando imágenes o representaciones del mundo. La historiografía moderna se ha hecho eco muchas veces de estas representaciones sin advertir siquiera su carácter ideológico. Es lo que sucede sobre todo con la más vigorosa de estas imágenes, la de un Oriente Próximo que sigue un esquema de contraposición entre un núcleo y una periferia. El núcleo, el espacio central, está más habitado y civilizado, y su centro ideal es la ciudad, que a su vez gira en torno al templo o al palacio real, rodeada por una llanura de regadío salpicada de aldeas agrícolas. La periferia es la franja que rodea esta llanura de estepa o montaña, con una población más desperdigada e inestable de pastores, fugitivos, bandidos, que poco a poco se difumina hacia el vacío humano, de zonas que solo son útiles como reservas de materias primas, árboles de alto tronco, metales y piedras duras. Estos mapas mentales
se pueden encontrar fácilmente en los textos antiguos como la imagen del mundo en forma de embudo de Gudea, circa 2100, que sitúa en el centro del mundo a su ciudad de Lagash y en su centro al templo de Ningirsu. De todo el mundo circundante afluyen las materias primas necesarias para la edificación del templo y esta periferia está formada por una serie de tierras o montañas, cada una de las cuales produce un metal determinado o un tipo de árbol, y está unida a la llanura central por un río que sirve para transportar aguas abajo las materias primas hasta el destino final que les da un sentido. Esta imagen, traducida en términos historiográficos modernos, presenta un Oriente Próximo centrado en la llanura de la Baja Mesopotamia, donde en efecto se hallan las mayores extensiones agrícolas y concentraciones urbanas, rodeada de estepas o montañas, con una población más discontinua, subordinadas cultural y políticamente al centro y suministradoras de materias primas para este último. Ahora bien, es evidente que esta simplificación de la realidad podría ser aceptable desde el punto de vista centralista, pero desde luego no desde el periférico. En cuanto a los protagonistas antiguos de la historia, esta es sin duda la visión mesopotámica, pero cada uno de los grupos humanos asentados en otros lugares también piensan que están en el centro de un mundo que gira en torno a ellos y procuran que sus rasgos distintivos queden en el mejor lugar, a una costa de deformar radicalmente las características de los demás. Lo mismo sucede en la historiografía moderna con este esquema de núcleo y periferia, que corre el riesgo de ser mesopotamocéntrico y sacrificar gravemente la originalidad de otras culturas, los caracteres de otras regiones, las distintas aportaciones culturales con sus múltiples tendencias, los complejos intercambios económicos y escenarios políticos. Aunque nos inclinamos por esa visión, al menos tendremos que corregirla y prestar atención a la articulación, al pluralismo y al cambio diacrónico, localizando los numerosos y cambiantes núcleos que surgen de vez en cuando y sin olvidar nunca el carácter subjetivo y tendencioso del concepto de periferia. A escala más modestamente descriptiva, se advierte si acaso que entre las zonas de densidad humana y las zonas de densidad de materias primas hay una complementariedad bastante clara que resulta adecuada para establecer un modelo simplificado y vigoroso. La densidad humana está vinculada a la producción agrícola, por lo que se localiza en las llanuras, sobre todo si son de regadío. En los valles aluviales, sea cual fuere su extensión y ubicación, se sitúa la mayoría de los cultivos y asentamientos humanos. Pero carecen de materias primas, no tienen bosques, madera, pastos, lana y tampoco tienen metales ni piedras. Estos recursos se encuentran sobre todo en las montañas y en las mesetas semiáridas, zonas en las que, por otro lado, no puede haber asentamientos urbanos ni cultivos de regadío. Entre estas dos zonas ecológicas básicamente complementarias se establece un intercambio que sin duda es desigual, con transferencia de bienes materiales desde las zonas de recursos hasta las de poblamiento y con transferencias sobre todo de tipo ideológico en sentido contrario. Dado que la historia es ante todo historia de los grupos humanos, resulta normal e inevitable que se produzca un desplazamiento de la perspectiva hacia el punto de vista de las zonas de poblamiento denso y una marginación de las reservas de materias primas. Pero no conviene exagerar, so pena de romper el equilibrio del conjunto y empobrecer el patrimonio de experiencias diversas que caracterizan la historia del Antiguo Oriente. Hasta ahora hemos contemplado el paisaje del Antiguo Oriente como una realidad muy articulada en el espacio, pero estable en el tiempo. Dicha estabilidad solo es cierta de una forma muy aproximada. En efecto, se sabe que desde hace ya 10.000 años el clima de Oriente Próximo es más o menos como el actual, de modo que todo el período histórico se incluye en una sola fase interglacial. Pero dentro de esta fase hubo fluctuaciones de la cantidad de precipitaciones
y la temperatura media, que tuvieron su influencia, por lo menos, en el avance o retroceso de algunos puntos nodales ecológicos, por ejemplo los de los asentamientos estables y la transhumancia en las zonas semiáridas del borde occidental del desierto siro-arábigo, Transjordania, Siria interior. Pero mayores han sido los cambios provocados en el paisaje por la actividad de los grupos humanos que explotaron algunos recursos de una forma a veces salvaje y desencadenaron procesos de degradación irreversibles. Destaca sobre todo el proceso de deforestación, como se advierte al comparar los mapas que reconstruyen la cubierta originaria, espontánea, con la situación actual. La creación de espacios para los cultivos agrícolas y los pastos en detrimento de los bosques y la mancha arbustiva marca toda la historia de Oriente Próximo a partir del Neolítico. A las primeras deforestaciones neolíticas, que formaban calderos limitados en un paisaje todavía intacto, le siguieron unas deforestaciones más importantes y definitivas en la Edad del Bronce, cuando por exigencias de la urbanización se talaron también los bosques de las montañas de tronco alto para la construcción, además de los restos de bosques de las llanuras agrícolas. Con la Edad del Hierro se acentuó la explotación agropastoral de las zonas de montañas y cerros, donde la deforestación y el pastoreo excesivo llevó a la pérdida de toda la cubierta arbustiva, al lavado del suelo, al quedar éste sin protección ante las precipitaciones y al afloramiento de las rocas, con efectos irreversibles. En las llanuras de regadío, las intervenciones fueron sobre todo de regulación y canalización de las aguas, drenaje y difusión capilar, al principio también en islas, para ir extendiéndose. Pero la red de canales, sobre todo en la Baja Mesopotamia, pasó por varias fases de desarrollo y destrucción, con formación de aguasales en amplias zonas, y el cultivo intensivo provocó la salinización del suelo. Por lo tanto, en la medida de lo posible, hay que reconstruir el paisaje real, histórico de cada época. En algunos casos pudo haber sido bastante similar al actual, pero en otros era muy distinto, sobre todo si el actual es el resultado de degradaciones y desertizaciones producidas a lo largo de los siglos o bien de roturaciones recientes. Para hacer una reconstrucción histórica del paisaje, resultan esenciales los datos paleobotánicos y palinológicos que permiten identificar las principales especies vegetales, tanto espontáneas como cultivadas, y sus fluctuaciones proporcionales. Y también los datos propiamente arqueológicos que permiten fechar las obras hidráulicas, redes de canales, aterrazamiento de laderas, excavación de pozos, etc. También hay datos literarios e iconográficos y se le suele dar mucha importancia a la hora de reconstruir el paisaje. Pero se trata de una documentación que ha pasado por filtros culturales y está llena de deformaciones más o menos intencionadas. Más objetiva es la información proporcionada por los textos administrativos de gran importancia, sobre todo en lo que respecta a los cultivos agrícolas y la ganadería, con buenas indicaciones cuantitativas. De todos modos, está sometida al filtro lingüístico y el problema de la traducción exacta de la terminología antigua, botánica, zoología, tecnología, al lenguaje actual no siempre es fácil de resolver. En cambio, la documentación de los textos, entre comillas, literarios y la iconográfica están mucho más filtradas cultural e ideológicamente y deben ser hábilmente descifradas. Por lo general, en ellas encontramos una visión muy deformada de la imagen paisajística que subraya lo exótico, lo extraordinario y altera las relaciones cuantitativas. A menudo tienen rasgos utópicos y presentan unos paisajes que no son los reales, sino, según el tipo de texto o monumento, paisajes administrativos, conmemorativos, normativos, etc. No ilustran lo que es, sino lo que se pretende que sea o se desearía que hubiera sido. Estos paisajes literarios e iconográficos pertenecen a la historia de la cultura y de la ideología más que a la del paisaje,
aunque convenientemente cifrados, transmiten una documentación acorde con la realidad histórica. 2. Poblamiento. La variedad de paisajes que caracteriza a Oriente Próximo se traduce en un poblamiento humano de acentuada discontinuidad espacial todavía mayor en la antigüedad que la que advertimos hoy. Por lo general, la población se concentra en las llanuras aluviales y en los nichos entre montañas más favorecidos, ocupa importantes zonas de cerros y mesetas, por lo menos en algunas fases históricas, y se aparta de la montaña boscosa y de la estepa árida, donde suele haber una ocupación estacional, móvil, poco importante en número. Las propias llanuras aluviales están habitadas en la medida en que son roturadas y cultivadas, de modo que en ellas se repite, a escala reducida, la misma discontinuidad espacial con islas drenadas y regadas que cuentan con asentamientos e incluso con ciudades en un territorio inutilizado de hecho, aunque susceptible de ser explotado. En general se pueden enunciar los siguientes principios. 1. Sobra tierra para la población. 2. El agua disponible es lo que permite preparar la tierra para hacerla productiva. 3. Pero es el trabajo humano proporcional al dato demográfico básico por el multiplicador de la organización sociopolítica, lo que hace posible la organización infraestructural de las aguas y la tierra para su explotación continuada. Los tres elementos, tierra, agua, trabajo, se condicionan mutuamente y el poblamiento condicionado por los recursos alimentarios condiciona a su vez su producción. El proceso de dilatación demográfica es pues lento y trabajoso. Ningún factor puede dar un salto hacia adelante si no espera a que los demás sean adecuados y puede llegar a ser precario y reversible cuando intervienen factores negativos de crisis. A la discontinuidad espacial se suma una discontinuidad diacrónica del desarrollo demográfico no menos llamativa. La historia de cada asentamiento, tal como se desprende de la estratigrafía de excavación, es una sucesión de fases de construcción y destrucción, de ocupación y abandono, a veces prolongado. Y sumando las historias de todos los asentamientos de cada yacimiento en una historia demográfica regional, sigue habiendo una alternancia de fases de desarrollo en las que prevaleció la influencia de factores positivos de producción y reproducción, y fases regresivas o incluso de colapso vertical en las que prevaleció la influencia de factores negativos. A veces las crisis se deben a hechos naturales contra los que no había defensa posible, por lo menos con los medios tecnológicos de la época, como terremotos, sequías, inundaciones, epidemias e incendios. Pero dejando a un lado estos elementos naturales, que estadísticamente se reparten al azar, en el tiempo cuando no en el espacio, y son una especie de condicionamiento previo del desarrollo, existen factores propiamente humanos, estrategias de desarrollo que, no por ser en general inconscientes, son menos determinantes. El primer factor es estrictamente cuantitativo. Una comunidad de dimensiones reducidas tiene menos posibilidades de sobrevivir, corre un riesgo mayor de sucumbir a crisis violentas y también tiene menos posibilidades de perpetuarse en un juego combinatorio alterado por vínculos físicos y culturales, incompatibilidades matrimoniales, endogamia, edad matrimonial, etc. Sin duda, una comunidad más numerosa acusa mejor las crisis menores, puede quedar diezmada pero sin extinguirse, conservando una adecuada base de recuperación y ofreciendo a sus miembros un número mayor de opciones y compensaciones más frecuentes. Pero una comunidad más amplia también deberá tener una estructura más compleja que estará más expuesta a crisis mayores y colapsos importantes, sobre todo en su componente de no productores de alimento. El segundo factor es propiamente estratégico, de elección entre dos posibles modelos. Hay un modelo de desarrollo más lento, casi imperceptible, pero más seguro, que tiende a conservar lo que ya existe más que al incremento cuantitativo o a la mejora cualitativa.
Este modelo arraigado sobre todo en las pequeñas comunidades agropecuarias de aldea o de grupo trashumante toma como parámetro de su desarrollo los picos bajos de la curva anual alterna de producción de alimento. Renuncia a proyectos de desarrollo y tiende a conservar intacta su reserva de recursos, ganado, tierras. Por el contrario, hay un modelo de desarrollo más acelerado, adoptado sobre todo en las ciudades, que tiene como rasgos característicos la concentración de los excedentes y la especialización laboral. Este modelo tiende a crecer y diversificarse y para ello debe utilizar al máximo los recursos y sobreexplotar los medios de producción y las fuerzas de trabajo, diezmando rebaños, regando demasiado, cultivando sin interrupción, hasta provocar la salinización y el empobrecimiento de los suelos, exigiendo flujos de trabajo y excedentes alimentarios que cuando son excesivos agotan la propia fuente. A este segundo modelo le debemos las grandes realizaciones culturales del Antiguo Oriente, ciudades con templos y palacios, artesanía artística, archivos, murallas, canales, etc. Pero está bastante más expuesto que el otro a colapsos verticales, a desastres provocados por proyectos que exigen demasiado de los escasos y variables recursos materiales y humanos. También forma parte de este segundo modelo la guerra, entendida como la forma extrema de hacerse con recursos y emplear el ámbito de control político. El momento propiamente militar siempre tiene efectos negativos en el saldo demográfico, matanzas y descenso de la natalidad y productivo, destrucción. Pero el momento político de la anexión y reorganización de los territorios conquistados puede tener efectos positivos, ya que supone una ampliación de la comunidad y establece una relación integrada entre territorios distintos y con ello responde a los dos factores antes mencionados, el crecimiento y el ritmo de desarrollo. Ahora bien, si está claro que la guerra le conviene al vencedor en sus aspectos demográfico y productivo y no le conviene al vencido, hay que estudiar sus efectos sobre el conjunto territorial y humano que forman ambos contendientes y valorar si y hasta qué punto, con el paso del tiempo, su efecto negativo inmediato se ve compensado y sirve para aumentar la escala de los fenómenos. En general, si el modelo de desarrollo es lento, se puede representar con una línea que va subiendo de forma lenta pero constante. El modelo de desarrollo acelerado se puede representar con una línea que sube deprisa pero tiene bajones bruscos de vez en cuando. Si se tienen en cuenta los picos altos de este diagrama, no cabe duda de que la línea continua del primero se queda muy atrás. Pero si se tienen en cuenta los picos bajos, a grandes rasgos ambos acaban coincidiendo. Las fases de desarrollo acelerado, urbano con una dirección política, agresivo en lo económico y en lo militar, no pueden mantenerse indefinidamente, de modo que su crisis es un elemento estructural no accidental, pero que en cualquier caso sienta las bases para momentos posteriores de desarrollo. Por otro lado, estos picos de desarrollo del segundo modelo, que se suele valorar en exceso al estar muy documentado con textos y datos arqueológicos, están alterados y aislados en el tiempo y en el espacio, mientras que el desarrollo demográfico, entre comillas, normal, corresponde más bien al ritmo lento del primer modelo. Este ritmo es bastante moderado al estar condicionado por dos factores. Uno, una elevada mortalidad infantil que prácticamente anula la elevada natalidad. 2. Una duración media de la vida tan baja que afecta seriamente a la fase fecunda. En una comunidad en la que se vive un promedio de 25 o 30 años, a la pareja tiene que darle tiempo para engendrar un número tal de hijos que, una vez restados los que mueren en los primeros años, y en cualquier caso antes de que a su vez tengan hijos, queden por lo menos 2. En caso contrario, la comunidad se encaminará hacia la extinción. La respuesta social es bajar al máximo la edad del matrimonio para las mujeres, aprovechando así el periodo fértil, y dosificar la endogamia y la exogamia, la monogamia y la poligamia para lograr el máximo rendimiento demográfico. Sin embargo, las respuestas sociales y culturales solo pueden contrarrestar hasta cierto punto la situación física, que obviamente está determinada por los factores sanitario y alimentario.
La mortalidad infantil, la mortalidad por parto y las epidemias recurrentes son barreras insuperables para la situación sanitaria y alimentaria del Antiguo Oriente. Al dato de una población poco densa y discontinua se suma el de una vida corta y también el de una vida precaria marcada por la desnutrición y las enfermedades endémicas, sobre todo gastrointestinales. Se bebe agua de pozo o de río. En el Antiguo Oriente el hombre vive poco tiempo, vive mal, hambriento y enfermo, y por ello trabaja con unos ritmos y rendimientos que hoy nos parecen irrisorios, pero sencillamente son el reflejo de la mala nutrición y la salud precaria. Si pensamos en las realizaciones de estas poblaciones y las relacionamos con sus condiciones de vida, lo asombroso no son las crisis periódicas, sino la posibilidad misma de lograr semejantes resultados. La visión que tenemos del Antiguo Oriente, la ciudad de los templos, las obras de arte y el desarrollo técnico, es el fruto de una tenaz lucha por la supervivencia y del fuerte control físico e ideológico que ejercieron sobre la población unas organizaciones sociopolíticas capaces de movilizar el trabajo forzoso y los grandes recursos. Por último, sobre todo para evitar equívocos, conviene decir algo sobre los aspectos antropológico y lingüístico del poblamiento. Desde el punto de vista antropológico, cuando los datos disponibles son suficientes para hacer cuantificaciones en diacronía, lo que más sorprende es la estabilidad del poblamiento que perdura hasta nuestros días. Es un indicio de que el poblamiento humano básico tuvo lugar en fechas muy antiguas y a partir del Neolítico experimentó sobre todo una dinámica interna, es decir, demográfica en sentido estricto, o desplazamientos dentro del área, migratorios o simplemente estacionales. Las, entre comillas, invasiones y migraciones que tanto ha tenido en cuenta la historiografía decimonónica debieron ser, por lo general, de escasa entidad numérica, con una influencia marginal en el patrimonio genético, por lo que el tipo antropológico preponderante debió reabsorberlas con facilidad. La importancia y eficacia de los hechos migratorios son mucho más culturales que genéticas, lo cual tiene fácil explicación si los que se desplazan son sectores escogidos, militares, técnicos, religiosos, etc., muy activos en los terrenos cultural y político, pero irrelevante en número comparados con la mayoría silenciosa e inmóvil de la población agropastoral de base. El análisis en diacronía de la geografía lingüística del Antiguo Oriente produce la misma impresión y más teniendo en cuenta que la lengua es un elemento cultural y por lo tanto más móvil que el elemento genético y antropológico, ya que se puede transmitir por aprendizaje y cambia con el paso del tiempo. En el terreno lingüístico, desde la primera documentación escrita nos encontramos con poblaciones semitas instaladas en la parte cóncava del creciente fértil, donde permanecerán siempre, hasta hoy, sin retroceder nunca ni sobrepasar el punto nodal entre la llanura y la montaña, al pie del Taurus y de los Sagros. Lo que cambia es la articulación lingüística y dialectal dentro de la compacta área semítica, con el nivel más antiguo eblaíta y paleocadio sumergido de vez en cuando por las oleadas de amorreización, arameización y arabización. Pero su límite, ya en el tercer milenio a.C., no era diferente del que hoy separa a las poblaciones arabófonas de las turcas o iraníes de las tierras altas. En cambio, en la vertiente exterior del creciente fértil se conocen poblaciones de lengua indoeuropea de tipo occidental en el sector anatólico y de tipo oriental en el iraní. Estas poblaciones, dotadas de una propulsión lenta pero continua hacia el sur, van ocupando la franja interpuesta entre ellas y el área semítica, que cuando empieza la documentación está ocupada por poblaciones de otra lengua, ni semíticas ni indoeuropeas, pero en parte emparentadas con ellas: sumerios, elamitas, hurritas y otros peor documentados.
Esta franja lingüística intermedia está destinada a desaparecer, siendo asimilada y suplantada poco a poco por los dos grupos más amplios y dinámicos, aunque resiste algo más en los nichos protegidos de las montañas de Armenia y Transcaucasia. Como puede verse, estos cambios de las grandes unidades etnolingüísticas tienen el ritmo y la envergadura de los fenómenos de larga duración. Con respecto a ellos, los momentos migratorios documentados históricamente son epifenómenos cuyo alcance es más ideológico que cuantitativo. Las alteraciones importantes de este marco, con la asimilación de grupos enteros, el retroceso de las fronteras lingüísticas y la aparición de subdivisiones internas, tiene lugar al margen de la percepción y la memoria humanas y por lo tanto al margen de la documentación de hechos históricos con la que, arbitrariamente y de una forma simplista, se suelen vincular demasiado a menudo. 3. El desarrollo tecnológico. En nuestra visión tradicional del Antiguo Oriente hay cierta contradicción entre el tópico del estancamiento y el de la prioridad inventiva. Por un lado existe la idea de que Oriente, y en concreto el Oriente Próximo Antiguo, es siempre igual a sí mismo, por causas sociopolíticas que ahogan y anulan toda originalidad creadora, y que, si acaso, se vio fecundado de forma tardía por las aportaciones occidentales. Aún prescindiendo de las sistematizaciones teóricas de este tópico, si nos limitamos a leer los manuales de historia oriental antigua, tendremos la impresión de que, a lo largo de siglos y milenios, no cambió nada en cuanto a modo de vida y recursos tecnológicos, de manera que, si el libro se descompagina y una parte que habla de Sargón de Akkad va a parar entre las que hablan de Sargón II de Asiria, ni siquiera nos damos cuenta. La dificultad de orientación y memorización en una secuencia de dinastías que aparecen y desaparecen, de ciudades fundadas y destruidas, de pueblos que irrumpen y son asimilados, nos da la impresión de que son ciclos que se repiten sin estar iluminados por el cambio más significativo, que es el cultural, en el sentido más amplio del término, desde las técnicas hasta la ideología. Por otro lado, sin embargo, existe la idea de que Oriente Próximo es el lugar donde por primera vez se formularon y pusieron en práctica las tecnologías básicas de la mayor parte de los sectores de la cultura antigua, desde la producción de alimentos hasta la escritura, pasando por la metalurgia y la construcción. Si nos remontamos hacia atrás en la historia de cada una de las técnicas, llegamos a una invención de Oriente Próximo, concretamente Sumeria, que convierte a esa región en la cuna de la civilización, el lugar de nacimiento de todos los hechos culturales que, tras una serie de modificaciones y mejoras, han llegado hasta nosotros y constituyen nuestra propia cultura. Hay mucha mitificación en ambos puntos de vista. El mito del estancamiento oriental sirve, en último término, para crear el mito del milagro griego, con el que se inició el dinamismo cultural típico de Occidente. Y el mito de la cuna de la civilización recalca, por polarización, pero al mismo tiempo por continuismo, nuestro papel de punto de llegada, de vanguardia del progreso mundial. Una combinación e historización parcial y aproximada de los dos tópicos asigna al Antiguo Oriente un papel creador e impulsor del progreso humano, pero confinado a una edad remota y seguido de una especie de esclerosis e insistencia en realizaciones que, mientras tanto, debido al lastre del despotismo y la visión mágica, se habían vuelto ineficaces, incapaces de servir de base a un progreso posterior. Una historización más radical y menos preconcebida del desarrollo técnico y cultural del Antiguo Oriente nos da una visión más compleja. Aparecen de vez en cuando zonas y ambientes dotados de ímpetu innovador y fases caracterizadas por el intento de organización y normalización. En conjunto, el cambio tecnológico es muy notable, aunque repartido a lo largo de los milenios, típico elemento de larga duración por su propia naturaleza y por el hecho de que las condiciones demográficas y económicas específicas hacen que la inmensa mayoría de los recursos se destinen a la mera y difícil supervivencia y reproducción de lo existente. También hay crisis y recaídas, hay una discontinuidad en el tiempo y en el espacio.
Sobre todo hay un condicionamiento mutuo, no podía ser de otro modo, entre los distintos sectores culturales y los sistemas productivos, políticos, ideológicos y religiosos. Las ideologías religiosas, desde la visión mágica de las conexiones causales y las curaciones, hasta la ubicación de la salvación en un mundo de ultratumba, guardan relación con la escasa posibilidad de intervención humana en buena parte de los hechos naturales, pero a su vez condicionan el desarrollo tecnológico y el control sociopolítico de los recursos. En líneas generales hay tres grandes fases innovadoras. La primera es muy prolongada y se sitúa antes del período histórico que aquí estudiamos. Es la fase de la revolución neolítica, con la aparición de las técnicas básicas de la producción de alimento, agricultura y ganadería, con su correspondiente utillaje, instrumentos, recipientes, etc., y ambiente residencial, casas, poblados. La segunda fase es la revolución urbana en los albores de la Edad del Bronce, con la aparición de las técnicas de control y registro que culminan en la escritura, las técnicas especializadas, artesanos de plena dedicación y la reproducción en serie y la ampliación del horizonte residencial, ciudades y el marco político de control, Estado ciudadano. La tercera fase está a caballo entre la Edad del Bronce tardía y la Primera Edad del Hierro. Durante esta fase se difunden innovaciones como el alfabeto, la metalurgia del hierro, que tienen un carácter en cierto modo democratizador si se comparan con la centralización del palacio y el templo propia de la fase anterior. También acentúa la intervención de los ámbitos sociales y geográficos marginales frente al centralismo urbano. Pero entre las fases innovadoras no hay estancamiento y los giros innovadores nunca son repentinos, sino que se preparan de forma lenta y trabajosa. En cualquier caso, conviene matizar el centralismo y la prioridad de Oriente Próximo, su papel de vanguardia en el progreso mundial. En el caso de la revolución neolítica, porque esta sin duda tuvo lugar en una zona amplia y duró mucho tiempo, abarcando zonas exteriores a Oriente Próximo y concretándose en distintas tendencias. En el caso de la revolución urbana, porque al polo bajo mesopotámico, a medida que pasaba el tiempo, se fueron sumando, con caracteres distintos cada vez, otros polos situados en otras zonas. En el caso de la Edad del Hierro, porque ya en el umbral del primer milenio a.C., Oriente Próximo está insertado en una red de contactos culturales y tan pronto los recibe y reelabora como los renueva de su cosecha y los propaga. Si hay una línea de desarrollo en los lugares favorecidos por el desarrollo tecnológico o en los ambientes que lo impulsan más claramente, esta línea va desde una preponderancia de los puntos nodales entre zonas ecológicas complementarias donde tuvieron lugar las innovaciones neolíticas, pasando por los centros urbanos, donde tuvieron lugar las innovaciones al comienzo de la Edad del Bronce, con su concentración de la producción y del control político y administrativo en las grandes organizaciones centradas en los palacios y los templos, hasta las rutas comerciales, tanto marítimas como caravaneras, crisoles y focos de difusión de las innovaciones tecnológicas de la Edad del Hierro. Esta línea de desarrollo corta transversalmente, como se puede ver, la oposición y complementariedad entre distintos centros de trabajo que representan los centros potenciales de difusión de la innovación tecnológica. A partir de la primera urbanización, los talleres artesanales del Palacio Real son lugares privilegiados. En ellos, la mano de obra especializada que trabaja a tiempo completo, la afluencia de materias primas gracias a la tributación interna y el comercio a larga instancia, y la presencia de un gran comprador público, el propio palacio o el templo, son las condiciones necesarias que no se han dado antes para que se elaboren técnicas cada vez más especializadas, cada vez más refinadas, cada vez más apropiadas para una producción repetitiva a gran escala. Pero al margen de los talleres palatinos subsisten ambientes tecnológicos entre comillas marginales, tanto en sentido topográfico como social, que utilizan sus propias técnicas alternativas y forman así unos depósitos que podrán ser aprovechados por los ambientes política y económicamente centrales cuando el cambio de las condiciones sociales, las relaciones regionales y las formas aculturadoras y deculturadoras lo permitan o requieran.
La ubicación de estos y otros factores en un sistema global de interacción es una tarea ardua que todavía está por hacer y en gran parte por imaginar. No es posible hacer aquí una síntesis que resultaría inmadura. Conviene remitirse para cada aspecto a los tratados históricos detallados. Por ejemplo, y para aclarar el tipo de aproximación que nos parece adecuado, abordaremos rápidamente el caso de la ganadería. Durante la fase neolítica hay un lento proceso de domesticación de bastantes especies animales, incluyendo varios experimentos que se acabaron dejando porque requerían demasiados esfuerzos. Esto sucedió en el marco de la comunidad de aldea y con arreglo a necesidades que se hacían sentir a escala reducida de núcleo familiar y de poblado, desde la alimentación hasta la producción textil, pasando por el trabajo agrícola y el transporte. Con la primera urbanización tiene lugar la concentración de la producción por parte de las grandes organizaciones o en función de ellas. Auge especial de la cría de ganado lanar relacionado con la industria textil, aparición de mecanismos de concentración y conservación del producto en función de las grandes aglomeraciones urbanas y consiguiente reorganización de las unidades productivas. Al final de la Edad del Bronce, entran en los grandes circuitos otras especies que se venían domesticando desde hacía tiempo en ambientes marginales y ahora, con las nuevas necesidades militares y comerciales, pasan a un primer plano. Primero el caballo y poco después el camello y el dromedario. Un segundo ejemplo, la metalurgia. En el ámbito de la aldea, durante el período calcolítico, se ponen a punto las técnicas básicas de la fusión y se experimentan las primeras aleaciones, siempre en cantidades moderadas. Con la primera urbanización se produce la elección fundamental del bronce, la concentración de la producción en los talleres de los palacios, el crecimiento desmesurado del comercio a larga distancia, administrado desde los palacios, para conseguir los metales y la orientación de la producción a las necesidades del armamento y del equipamiento para el trabajo en los palacios. Cuando a finales de la Edad del Bronce desaparecen los talleres palatinos y se hunde el comercio palatino del cobre y del estaño, aparece la metalurgia del hierro de carácter democratizador en el sentido de que requiere un utillaje más sencillo y el mineral está repartido de una forma más capilar. Se podrían poner otros ejemplos. Todos los casos colocados en columnas enfrentadas pondrían en evidencia, con las diversidades específicas de cada uno, los caracteres y las tendencias básicas comunes a las grandes etapas históricas. No hay, pues, una tecnología unitaria del Antiguo Oriente, sino más bien una variedad regional, una penetración y disponibilidad diferenciadas con arreglo a las franjas socioeconómicas y sobre todo hay una variabilidad diacrónica. Pese a las crisis y a las caídas en picado que tienen lugar en varios lugares y periodos, la tendencia de fondo es la puesta a punto de técnicas cada vez más adecuadas para dominar el medio circunstante y a sacar provecho de los escasos recursos disponibles. La selección y concentración, por un lado, la diversificación de los intentos, por otro, son dos líneas estratégicas que coexisten, prevaleciendo una u otra según la organización política y productiva. Pero el grado de readaptación de las técnicas de Oriente Próximo cuando sean utilizadas en otras partes no es mayor en realidad que el grado de cambio y reutilización al que se han visto ya sometidas en el transcurso de los 3 milenios que aquí examinamos. La variable tecnológica no es unívoca ni independiente y se debe referir a las otras variables, pero es de primordial importancia para apreciar en términos reales los acontecimientos políticos y militares, los sistemas económicos y las relaciones sociales dominantes. 4. El modo de producción. El interés por las cuestiones histórico-económicas se ha despertado en los estudios sobre el Antiguo Oriente lo bastante tarde como para evitar la polémica que llegó a ser crucial en los estudios de historia antigua entre modernistas y primitivistas, es decir, entre partidarios de una reconstrucción que echaba mano de los instrumentos analíticos de la moderna economía política y los partidarios de una reconstrucción que más bien tomaba como modelo formas elementales del desarrollo socioeconómico. Actualmente, la gran masa de datos útiles para la reconstrucción de la economía del Antiguo Oriente, en sus variedades regionales y temporales,
es objeto de una intensa valoración y análisis, pero por lo general en el aspecto estrictamente filológico y al margen de toda elaboración teórica. No obstante, dentro de los límites en que cierta influencia de las elaboraciones teóricas se deja notar, aunque sea de forma inconsciente, hay que reconocer que prevalece una interpretación nada modernista, ya que reconoce que las leyes de la economía política se han elaborado con arreglo a una documentación históricamente restringida y referida a situaciones muy distintas. De hecho, se centran en instrumentos como el mercado y la moneda, que son ajenos al Antiguo Oriente. De todos modos, una reconstrucción apropiada tampoco puede ser demasiado primitivista, ya que los sistemas de producción e intercambio que actuaron en el Antiguo Oriente eran muy complejos y no se pueden ilustrar comparándolos con situaciones elementales. En lo esencial, es preciso que se imponga una visión historicista que procure reconstruir los modos operativos específicos de las sociedades en cuestión, reconociendo su complejidad y al mismo tiempo su peculiaridad. En este sentido, han tenido una notable y beneficiosa influencia dos filones muy distintos entre sí, pero no necesariamente contradictorios: el análisis marxiano de los modos de producción y la antropología económica, sobre todo para los sistemas de intercambio. En lo referente al modo de producción, conviene recordar que el análisis marxiano en realidad se refiere solo a la economía capitalista, con sus procesos de formación y transformación, limitándose para las economías antiguas a unas pocas menciones funcionales que no profundizan y además varían de unos textos a otros. También es notorio que Marx, y en general los investigadores de su generación, solo disponía para el Antiguo Oriente de una documentación insignificante en cuanto a la cantidad e indirecta. Sería absurdo atribuir hoy un valor a las formulaciones específicas de entonces, aparte de resaltar algunas observaciones agudas. Toda la discusión sobre el modo de producción asiático y su relación con otros modos, esclavista feudal, entra más en el campo de los estudios sobre el marxismo que en el de los estudios sobre el Antiguo Oriente. En cambio, todavía es válido el propio concepto de modo de producción, siempre que no permanezcamos atados a las propuestas concretas marxianas, que adolecen de falta de información y del peso del aparato histórico-filosófico del siglo pasado, ni tampoco a un uso escolástico de la terminología y del aparato conceptual. Este aparato, que probablemente esté ya superado para el análisis de formaciones económicas muy complejas como las contemporáneas, mantiene su validez para situaciones más sencillas. En particular, sigue siendo fundamental la determinación de los tipos de propiedad de los medios de producción, sobre todo de la tierra, de la relación entre medios de producción y fuerzas productivas, de la entidad de las unidades productivas y de los modos de centralización de los excedentes. La combinación de estos factores básicos, que varía según los casos, es lo que caracteriza a lo que en términos marxianos se llama formación económica de la sociedad, en cuyo interior se descubren varios modos de producción que interactúan con relaciones de hegemonía-subordinación, varios sistemas de intercambio y, por último, varias formas de consumo y eventualmente de atesoramiento, ostentación y destrucción, que no obstante parecen menos características. Los modos de producción y los sistemas de intercambio son más bien tipos ideales, instrumentos analíticos, mientras que la formación económica de la sociedad es una reconstrucción histórica, concreta y variable en el tiempo y en el espacio. Los modos de producción que prevalecen en el Antiguo Oriente son el palatino y el doméstico. El primero es resultado de la revolución urbana y se caracteriza por la concentración de los medios de producción en manos de las llamadas grandes organizaciones del palacio y el templo, por la condición servil de los productores ante los detentadores del poder político-administrativo, núcleo dirigente del palacio y el templo, por la fuerte y orgánica especialización en el trabajo, por un flujo centrípeto y redistributivo de los bienes y la consiguiente disposición jerarquizada de los sectores productivos. En cambio, el modo doméstico es un residuo de la situación de tipo neolítico
y se caracteriza por la coincidencia de fuerzas productivas y posesores de medios de producción, por una red de intercambios multidireccional y recíproca, por la falta de especialización a tiempo completo o mejor por su carácter no estructurado, y por unas unidades productivas y sectores productivos paritarios. Los dos modos se sitúan en una clara relación de hegemonía-subordinación, ya que el modo palatino no podría subsistir sin recurrir al modo doméstico preexistente, que es radicalmente sometido y reestructurado por las nuevas relaciones con el modo hegemónico, con respecto a la formación en la que estaba solo y era autónomo. La definición de estos dos modos prevalecientes y del carácter hegemónico del primero, con el consiguiente aspecto tributario de la formación económica resultante, no elimina el problema de la evolución diacrónica de la formación económica, ni el de la existencia de otros modos de producción más marginales. Evidentemente examinaremos esto al hacer el repaso histórico específico. Aquí nos limitaremos a resaltar que los modos de producción palatino y doméstico evolucionan por recíproca interferencia, que esta evolución desemboca en lo que en términos marxianos sería el modo feudal, y que, sobre todo para el periodo de formación del modo palatino, las variedades regionales y la presencia de modos marginales llegan a configurar auténticas estrategias alternativas de desarrollo que en parte se inscriben en lo específico ecológico. En torno al elemento principal, que es el proceso de urbanización en la llanura, con la irrigación, la cerealicultura, la ganadería lanar, el comercio administrado, la artesanía palatina y la superestructura política de carácter religioso, existen ambientes y estrategias que, de vez en cuando, se basan en la valoración de los recursos locales, metales, madera, piedras duras, el pastoreo transhumante y la agricultura de secano, cuyas superestructuras tienen un carácter comunitario y gentilicio propio de una época anterior. La definición de los modos de producción como instrumentos analíticos de algunas formas ideales que encuentran su ubicación histórica concreta en las distintas combinaciones entre ellos, así como los niveles distintos del productivo, también es válida, quizá lo sea más, para los sistemas de intercambio. También en este caso, los estudios sobre el Antiguo Oriente han sido dotados, de una forma quizá más inconsciente que declarada, de una propuesta de sistematización global, la de K. Polanyi, con sus esquemas integradores de la reciprocidad, la redistribución y el mercado. Parece bastante claro, en una primera aproximación, que el esquema de la reciprocidad se adapta mejor al modo de producción doméstico y el de la redistribución al palatino, mientras que el esquema de mercado es ajeno en principio a la economía del Antiguo Oriente, si exceptuamos la aparición de algunos de sus elementos en ambientes y situaciones no necesariamente tardíos. Lo mismo que en el caso de los medios de producción, en el de los sistemas de intercambio hay una clara hegemonía del sistema redistributivo que relega al sistema reciprocativo a situaciones marginales, aparte de reinterpretarlo para las necesidades del comercio internacional, marginal desde el punto de vista cuantitativo si se compara con el peso de la redistribución interior. Pero está claro, y sirve también para una explícita diferenciación de la antropología económica ortodoxa, que estos esquemas interpretan la realidad más que describirla, pertenecen al análisis de las ideologías más que al de las economías. Un mismo acto de intercambio se puede inscribir en el esquema reciprocativo y en el redistributivo según la posición y los fines de su presentación, por debajo de la utilización política de las actividades de intercambio, que sin duda está subestimada en algunos tipos de textos, por debajo también de los procedimientos administrativos o ceremoniales que constituyen su aspecto exterior, su modo característico de ejecución. Los intercambios tienen también y sobre todo una realidad propiamente económica y también mercológica y tecnológica que solo se podría recuperar con valoraciones de tipo cuantitativo, para las que hay una documentación insuficiente y muy selectiva, a diferencia de lo que respecta a la producción. Tanto en el campo de la producción como en el de los intercambios, al análisis de la documentación textual se añade en medida creciente el de los datos arqueológicos, ahora que la difusión de los análisis de los materiales permite conocer con más precisión las zonas de origen, los procedimientos de transformación
y las líneas de difusión. Por desgracia, la documentación paleobotánica y paleozoológica, decisivas para una reconstrucción concreta de la producción agrícola y zootécnica, y los análisis de materiales, decisivos para una reconstrucción concreta de las técnicas artesanales y las redes comerciales, a los que se recurre profusamente para las fases pre- y protohistórica, pierden poco a poco importancia para los periodos históricos, como si disponer de una documentación escrita hiciera menos necesario disponer de una documentación científica y técnica. Por supuesto, es más bien al contrario. Solo comparando las dos series documentales se puede tener un conocimiento seguro. La taxonomía de los textos y las cuentas administrativas son hechos abstractos si no sabemos a qué se refieren en concreto, y la documentación físico-naturalista es difícil de historizar si no se recuperan los sistemas de interpretación antiguamente en vigor. 5. Las expresiones ideológicas. Evidentemente, una reconstrucción histórica a base de ecología, demografía, tecnología y modo de producción sigue el ritmo lento de la larga duración o el moderado de la historia social y renuncia a seguir el ritmo más rápido de la historia de los acontecimientos. La documentación utilizada, ambiental, arqueológica y textual de carácter administrativo, no aconseja perderse en detalles sobre los que existen serias dudas. El personaje, la dinastía o la batalla sirven sobre todo para formar una red cronológica en la que se fijan unos hechos de larga y media duración, que también son hechos históricos, cuyas conexiones recíprocas se tienen que ordenar sólidamente con arreglo al factor tiempo. Sin embargo, en los tratados sobre el Antiguo Oriente, la historia como sucesión de acontecimientos suele estar tomada de las inscripciones reales, las crónicas o anales derivados de ellas y la literatura pseudohistoriográfica antigua. Esta recuperación del acontecer histórico puede ser tan intensa que acapara toda la literatura y oscurece, cuando no impide, la comprensión de los procesos culturales. La historia del Oriente Próximo antiguo, reducida a acontecimientos, pierde gran parte de su fascinación y su interés para nuestra cultura porque resulta repetitiva e incluso trivial, y sobre todo porque se limita a una relación esquemática, dado lo escueto de las informaciones que nos han llegado. Incluso con estas limitaciones, conviene tener en cuenta que la utilización de las inscripciones reales para la reconstrucción del esqueleto acontecedor de la historia, o si se quiere para la reconstrucción de la historia política, se basa en el equívoco. Buena muestra de este equívoco es el hecho de que una parte de los especialistas, sobre todo filólogos, llamen textos históricos a las inscripciones reales, los anales y las crónicas, e incluso a cierta literatura heroico-sapiencial. Esta literatura no es histórica ni en el sentido subjetivo ni en el objetivo. Los autores no pretendían hacer una reconstrucción fiable de los acontecimientos pasados, y para nosotros, desde luego, no contiene una reconstrucción que se pueda utilizar directamente, y tampoco detenta el monopolio de las informaciones útiles y menos aún privilegiadas para realizar nuestra propia reconstrucción histórica. A no ser que renunciemos a las prerrogativas de nuestra cultura, a la peculiaridad de nuestros intereses historiográficos para asumir los de las culturas pasadas tan distintos. En el Antiguo Oriente no existe el auténtico género historiográfico, entendido como un fin en sí mismo. Las inscripciones reales y los anales son textos de carácter político y celebrativo, son esencialmente propaganda. No es que no exista un sentido de la historia y una reflexión sobre el pasado, sobre la causalidad que relaciona los acontecimientos entre sí, sobre el significado de todo cuanto sucede en el ámbito de una concepción general del mundo. Cada cultura tiene su sentido de la historia, y cada texto, aunque se haya escrito con fines precisos, utiliza los elementos de esa visión del mundo. Pero precisamente estos dos aspectos, fines políticos precisos, peculiar concepción del mundo, se suelen obviar al leer las historias antiguas como materiales susceptibles de ser utilizados directamente. Para la reconstrucción de la historia económica, a nadie se le ocurriría utilizar frases como «durante mi reinado las espigas crecían a una altura de 2 metros» o
las vacas parían terneros gemelos, que sin embargo aparecen en las inscripciones celebrativas. Evidentemente se trata de afirmaciones propagandísticas que reflejan una concepción de la realeza, no unas técnicas agropecuarias. En cambio, afirmaciones del mismo tipo referentes a las victorias militares, acuerdos políticos, a la administración de la justicia, se suelen dar por ciertas y se utilizan para formar el entramado de historia política de los acontecimientos. Cuando se ha advertido que estas inscripciones celebrativas no contienen hechos históricos, sino más bien los usan como material para construir sus edificios de carácter propagandístico en aras de la aceptación política, la reacción inmediata es hacer una limpieza a fondo de la historia, reconstruir partiendo de cero nuestra historia, sin dar crédito a los textos políticos antiguos que nos parecen tan partidistas, deformadores y tendenciosos, que la reconstrucción a partir de ellos merecería, con una ligera paráfrasis, la misma advertencia que tantas obras de ficción. Cualquier referencia a la realidad es pura coincidencia. Esta renuncia sería un imperdonable empobrecimiento del propio horizonte de nuestros intereses historiográficos. Lo que no se puede usar como una mina de informaciones sobre hechos es una mina todavía más valiosa de informaciones sobre las ideologías políticas, y no solo políticas, de sus autores y de su contexto cultural. La cuestión no es tanto discernir qué hay de verdad en los hechos narrados o hasta qué punto se basan en acontecimientos reales, como utilizar este material y sobre todo sus deformaciones programáticas para reconstruir los fines y las motivaciones que lo han producido, el repertorio conceptual utilizado, la imaginación colectiva a la que responden y que a su vez tratan de suscitar. Se trata en esencia de una documentación referente no a los hechos, sino a las ideologías. De modo que, bien utilizado, este material no lleva a una renuncia, sino a un enriquecimiento. Ya en el plano de los hechos, si bien es verdad que se renuncia al episodio por ser poco fiable o comprobable, no es menos cierto que se recupera la intención, el problema político que está en el origen del texto. Además, está el enriquecimiento que consiste en la posibilidad de generalizar una información ocasional, elevarla al plano estructural, al sistema de valores comúnmente aceptados. La historia política no tiene por qué estar condenada al plano de los acontecimientos, también puede y debe moverse en el plano de la reconstrucción sistemática y llegar a formar un cuerpo continuo con la historia cultural, enriqueciendo su vertiente tecnológica con una contrapartida ideológica. En concreto, la literatura celebrativa de las inscripciones reales y otros textos de redacción palatina tiene unos fines políticos muy claros. Expresan propósitos de legitimación, celebración, contraposición y comunicación. El problema de la legitimación acompaña el ejercicio del poder durante toda su vigencia, pero se intensifica en el momento inicial adquisitivo. Y es un problema que afecta a todos los gobernantes, pero sobre todo a los usurpadores y en general a los momentos de recambio que no pueden contar con la inercia de la tradición. Típicamente el problema de la legitimación es crucial en las apologías de los usurpadores. Saca a relucir toda clase de justificaciones más o menos excepcionales, pero por contraste revela también cuál es la forma normal y tradicional de acceder al poder. Si el procedimiento normal, por citar el caso más corriente, consiste en heredar el reino del padre, el usurpador tratará de fabricar una historia de legitimidad desheredada y luego recuperada. Pero a falta de agarraderas plausibles, optará por la estrategia opuesta, declarando que ha sido designado entre la muchedumbre anónima, pese a ser el más insignificante y oscuro de todos los hombres, y por lo tanto, en virtud de unos méritos potenciales en los que nadie había reparado, salvo los dioses. La convalidación o la elección divina siempre están destinadas a convencer a los destinatarios de la propaganda apologética, aunque también la aprobación por parte de la base aparece como una noticia que actúa eficazmente sobre la propia base gracias a la plasticidad de la memoria colectiva. Pero la legitimación definitiva vendrá a posteriori con el propio ejercicio del poder. Si el rey es verdaderamente capaz de gobernar, se demuestra que estaba capacitado para ello y por lo tanto que su coronación era legítima.
sino por qué la avalaron los dioses con el éxito y la prosperidad. Así pues, el propósito de celebración está relacionado con el de legitimación, precisamente porque está legitimado para gobernar quien es capaz de hacerlo, mientras que un intruso será incapaz de desempeñar esa tarea. Pero es un propósito más diluido a lo largo del ejercicio de poder. Un gobernante que ya se haya ganado la legitimidad por la vía normal o por afirmación apologética tiene que demostrar luego continuamente que su reinado es próspero y victorioso, y que lo es en el grado máximo. Cualquier aspecto de la actividad de gobierno es en este sentido un material útil para la construcción de la imagen del poder. La actividad militar debe ser victoriosa para demostrar que el éxito se debe a la valentía personal del soberano y al apoyo divino. La actividad comercial debe subrayar el valor y la cantidad de las importaciones y callar acerca de las exportaciones para que la capital aparezca como centro del mundo, al que afluyen materias primas y productos manufacturados de todas partes, subordinando los recursos de todos los países a la iniciativa del rey, cuya acción de remolino es una clara demostración del control efectivo potencial de alcance universal. Incluso los acontecimientos naturales, en primer lugar las lluvias y crecidas de los ríos, decisivas para las cosechas, aunque se sitúan al margen de la intervención técnica y política del rey, se aducen para hacer su elogio, según una visión en la que el tiempo atmosférico está determinado por los dioses y la actitud de estos está determinada por el comportamiento del rey, representante más destacado de la comunidad humana y del aparato del culto. A menudo la celebración toma la forma de una contraposición tanto espacial como temporal. En sentido espacial tenemos la concentración de todas las cualidades positivas en el centro del mundo y el rechazo de todas las negativas a la periferia, una oposición entre cosmos y caos, entre civilización y barbarie, entre vida y muerte, entre sujetos activos y objetos pasivos de la actividad política, militar y económica. La base del carácter positivo del centro es su conexión con el mundo divino, garantizada por los buenos oficios del soberano reinante, mientras que los pueblos vecinos, sin dioses y absurdamente reacios a ser conquistados y ordenados por el único poder legítimo, están condenados a la función de proveedores, voluntarios o no, de materias primas y trabajo servil, a no ser que la caótica periferia presione peligrosamente sobre el cosmos central, en cuyo caso el soberano erige una barrera de protección y seguridad para sus súbditos. La misma contraposición entre cualidades positivas y negativas se puede presentar en un sentido diacrónico, siguiendo un típico esquema de 3 tiempos. Está el tiempo positivo de los orígenes, cuando el mundo sale bien ordenado de la acción creadora de los dioses, y de la acción organizadora de los primeros reyes antiguos y de los héroes inventores. Luego aparece un paréntesis negativo con unos sucesores malvados e ineficientes, por lo tanto ilegítimos, que sumen el país interior en una catástrofe o un caos que deberían ser exclusivos de la periferia. Por suerte aparece luego el rey actual, legítimo y fuerte, victorioso y justo, que restablece la correcta relación entre el mundo divino y el mundo humano, devuelve el orden y la prosperidad y desde el momento de su entronización asegura que el paréntesis se ha terminado, que la correcta organización original se ha restablecido y la seguridad vuelve al reino. Todo este aparato celebrativo va dirigido al público interior del país, que de hecho desconoce prácticamente cuanto sucede en las regiones lejanas y no puede hacer comparaciones objetivas al estar monopolizada toda la información por los detentadores del poder. Pero cuando por necesidades de comercio o diplomacia hay que encararse con otros centros de poder, el lenguaje tiene que ser completamente distinto, de carácter recíproco, no ya centralizado, basado en relaciones paritarias, no ya unívocas. Entonces se emplea el lenguaje de la fraternidad, de la igualdad, del reconocimiento mutuo de los intereses y las esferas de control. Entonces la salvaguardia del propio poder pasa por el reconocimiento del poder ajeno. Los mismos actos o hechos de naturaleza comercial, militar o política que eran presentados al público interior en términos de hegemonía y subordinación se presentan al interlocutor exterior en términos de igualdad. No hay nada que demuestre mejor el carácter ideológico del razonamiento político que la posibilidad de comparar las diferentes y opuestas versiones del mismo episodio en textos dirigidos al público interior,
inscripciones reales celebrativas y al interlocutor exterior, cartas, tratados. Ambas versiones son ideológicas y tendenciosas, pero en direcciones opuestas. Las dos utilizan los hechos materiales para construir sus respectivos sistemas de relaciones políticas. Las dos recurren a connotaciones o metáforas totalizadoras, de modo que las relaciones políticas reales no son algo intermedio, sino sencillamente distinto en cada caso. La propaganda política nos da, pues, una visión que tiene su coherencia. Si acaso peca de exceso de coherencia, de estar expresada en términos absolutamente tajantes. Pero esta no es, ni puede ser nuestra visión, nuestra reconstrucción. El razonamiento político, por su propia naturaleza, es parcial, tendencioso, menciona y calla, pondera y disminuye, connota positiva o negativamente los distintos materiales históricos según lo que se proponga. Pero también es parcial en el sentido de representar siempre y solo el punto de vista de una parte, la del detentador del poder, y jamás el de sus adversarios o sus subordinados, el del vencedor y nunca el del vencido. El poder se reserva el monopolio de los canales de difusión de la ideología y el registro oficial de las memorias comunitarias. La visión de los vencidos, las estrategias políticas perdedoras, las ideologías socialmente marginales, salvo en casos excepcionales, no consiguen expresarse a través de ningún canal que haya llegado hasta nosotros. Por consiguiente, lo más seguro para recuperar las ideologías perdedoras o subalternas es la lectura al revés de la propaganda oficial. Las preocupaciones latentes en ella, el blanco de sus polémicas, el objeto de sus promesas, nos dicen algo, a veces mucho, acerca de las opiniones distintas, de las controversias políticas, de las posibles oposiciones. Al confutar y demonizar ante su público estas oposiciones, el poder involuntariamente nos ha dado noticia de ellas. Pero ¿a través de qué canales de propaganda política llegaba el poder a su público? ¿Qué clase de público era este? Se ha dicho a menudo que en un mundo en el que el acceso a la escritura, la complicada escritura ideográfico-silábica que existía en varias versiones antes de la introducción del alfabeto, está reservado a sectores especializados muy reducidos en número, hacer que la escritura sea portadora del mensaje político significa trabajar en balde, ya que resulta inaccesible para la inmensa mayoría de la población. Lo que ocurre es que hoy solo tenemos acceso a este canal, pero existían otros de los que apenas nos han quedado rastros. Efectivamente, el mensaje político en su forma escrita solo resulta accesible para el círculo de los escribas, los administradores y los cortesanos, y va dirigido a la propia clase dirigente, siendo una especie de autoadoctrinamiento. A este nivel, el mensaje puede estar formulado de la manera más sofisticada y complicada, y viceversa, un mensaje sofisticado solo es necesario para la clase dirigente, la única capaz de entenderlo con todos sus matices y alusiones. Para un círculo más amplio, digamos de los residentes en la ciudad, hay otras formas de transmisión del mensaje. Lo que pierden en complejidad lo ganan en fuerza de difusión y penetración. Difusión oral, presentación iconográfica, celebración ceremonial. Y para el círculo más exterior, digamos los campesinos de las aldeas más o menos remotas, bastarán los ecos más indirectos y apagados de esta difusión del mensaje político. Bastará con que sepan y crean que en la capital, que está en el centro del mundo, hay un trono en el que se sienta un rey legítimo, amado por los dioses y amante de su pueblo, siempre victorioso en la defensa de las fronteras, siempre eficaz a la hora de obtener de la naturaleza o de los hombres la prosperidad productiva y reproductiva, la riqueza y la paz. Así pues, cada círculo es alcanzado a través de canales distintos por razonamientos de nivel adecuado, canales y razonamientos que casi siempre no son desconocidos. Las inscripciones reales que nosotros leemos solo eran accesibles para unos pocos y solo son la punta de un iceberg sumergido de propaganda política y generalmente ideológica con fuertes connotaciones religiosas, que mantenía unida la comunidad social y política, proporcionándoles seguridad y solidez. Nuestra tarea consiste en engarzar las formas de la ideología en el cuadro histórico global y engarzarlas en lugar privilegiado porque en ellas, más que en el acontecimiento, con toda su casualidad y banalidad, se advierte la caracterización cultural del ambiente que las ha producido, la tipicidad de las preocupaciones y expectativas, el sistema de valores. En primer lugar, hay que historizar como de costumbre las formas de ideología, por periodos, áreas y ámbitos sociales.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta y tratar siempre de recuperar la finalidad o, si se quiere, la función de la ideología, recuperar la red de conexiones entre expresión propagandística y situación real política. En tercer lugar, hay que conectar de forma convincente este nivel ideológico con el de las estructuras sociales y la cultura material, no porque la primera sea la superestructura de las demás, determinada por ellas, sino porque entre todas existen interrelaciones, condicionamientos cruzados de carácter en última instancia funcional que solo si son recuperados dan la clave para la comprensión real de las culturas antiguas.